La terapia MDR de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares se ha popularizado mucho en los últimos años, sobre todo para el tratamiento del trauma. Parece estar de moda entre las terapias más predilectas para profesionales y consultantes. Sin embargo, también ha sido diana de críticas y polémicas. Es una tomadura de pelo, pero absoluta. La terapia MDR lo pasan por una cuestión neurocientífica. Y es que eso ya es doloroso de verdad, porque es que cualquier persona que haga MDR, que supuestamente a partir de esos movimientos cambia determinadas cosas, debería existir una prueba de eso. Se acusa a la MDR de enfoque de dudoso rigor, casi sectario, e incluso a veces se descalifica esta terapia con acusaciones de fraude o estafa. De hecho, incluso autores conductistas como Marino Pérez Álvarez mostraron en alguna ocasión sus dudas acerca de si la MDR puede marcarse como terapia rigurosa o más bien como pseudoterapia. En el propio podcast que tuvo para este mismo canal, así lo comentaba. Si tú te pones a estudiar otros fenómenos, por ejemplo, la terapia MDR, es ahí donde no es fácil, de hecho no es posible, digamos, establecer ahí de una forma taxativa en qué medida es pseudociencia, como para muchos, digamos, lo es, ¿no? Años después, publicó su libro Ciencia y pseudociencia en psicología y psiquiatría, en donde sí fue más crítico, pero igualmente cauto con la terapia EMDR. Pero, ¿quién tiene la razón? ¿Estamos ante una terapia revolucionaria que lo puede cambiar todo o, por el contrario, no aporta nada nuevo y debe dejar de emplearse por parte de los psicólogos? Quédate, toma asiento porque hoy en Engrama Psicología vamos a descubrirlo. La MDR fue descubierta por la psicóloga californiana Francine Shapiro. Un buen día en Los Gatos, un pueblo del condado de Santa Clara en California, Francine se encontraba dando un paseo por el parque, cuando de súbito se percató de que algunos de los pensamientos que tanto la estaban atormentando se habían esfumado casi por completo, casi por arte de magia. Evidentemente quiso saber qué estaba ocurriendo, así que prestó atención a su alrededor para ver si lo lograba dilucidar. Nuestra protagonista relató palabras literales. Me di cuenta de que cuando este tipo de pensamientos aparecían en mi mente, mis ojos empezaban a moverse muy rápidamente, de un lado a otro, en diagonal, de una manera determinada. Al hacer esto, el pensamiento cambiaba en mi conciencia. Al traerlo otra vez, había perdido su fuerza. Que esto ocurriera me pareció fascinante, así que empecé a hacerlo a propósito. Traje a mi mente algo que me estresaba, que me molestaba, y empecé a hacer movimientos con los ojos. Sucedió lo mismo, mis sentimientos cambiaban. ¡Eureka! Un descubrimiento fortuito, de esos que nos cuentan siempre que tienen los genios cuando descubren algo que cambia el rumbo de la historia. Shapiro parecía haber dado con la clave de la resolución del trauma y el malestar psicológico en general. Buenas nuevas auguraban un porvenir próspero para todas las personas que padecían este sufrimiento. Tras esta experiencia, Shapiro se puso a estudiar más en profundidad la incidencia de los movimientos oculares para encajar las piezas del puzzle de nuestro malestar. Publicó así los resultados en su tesis doctoral de 1989 en varias revistas especializadas. Su publicación supuso el germen de una nueva terapia. El enfoque MDR llegaba para quedarse. Desde un primer momento, esta nueva terapia fue sometida a un meticuloso escrutinio académico, pero al mismo tiempo también era valorada como probablemente eficaz por instituciones como la APA, Sociedad Americana de Psicología, una de las principales instituciones del gremio. Curiosa paradoja para algunos. Desde el primer momento, la MDR se difundió con rapidez, pero como decíamos, recibió también pronto críticas metodológicas centradas en los movimientos oculares, en si tienen realmente un papel específico o no. Autores como Davison and Parker, Devily, Ferber o McNally fueron algunos de los que pusieron el dedito en la llaga. Aclarar también que el problema no es solo la metodología en sí, que la MDR al final usa ensayos clínicos aleatorizados, la supuesta regla de oro en clínica, igual que otras terapias basadas en ciencia. La cuestión es qué explica su eficacia y si el componente distintivo, los movimientos oculares, añade algo más allá de factores comunes. Mientras tanto, miles y miles de terapeutas comenzaron a subirse al carro y aplicar la MDR en sus consultas. La terapia parecía ir consolidándose y quedando legitimada como una opción más, igual de eficaz que tantas otras, o incluso más para determinados trastornos como el de estrés postraumático.
Nos detendremos un exiguo momento aquí para enfatizar en que, de por sí, el criterio para enunciar qué terapias psicológicas son o no son eficaces siempre ha sido un tanto cuestionable y génesis de trifulcas y acalorados debates académicos. Autores como Walpole llevaron a cabo metaanálisis donde se llegaba a la conclusión de que lo importante no era el tipo de terapia, no era el enfoque en sí, pues todos los enfoques funcionaban, sino que el foco debía ponerse en los casos concretos. Según el caso, se podría aplicar una terapia u otra, básicamente. Y esto es una barbaridad, ya que por supuesto que todas las terapias pueden funcionar, en mayor o menor medida, pero eso no valida la idea de que todo valga y de que el enfoque a seguir deba ser básicamente, fundamentalmente, el que mejor case con la personalidad o el gusto del profesional. No deberíamos centrarnos tanto en si una terapia funciona o no, pues al no estar en unas condiciones de laboratorio y ser la terapia una tecnología, no una ciencia en sí, aunque deba, bajo nuestro criterio, siempre basarse en ciencia, hay muchas variables extrañas que escapan a nuestro control al no estar en ese laboratorio. Incluso puede darse el caso de que atribuyamos eficacia a la terapia y que lo que haya sucedido es que las condiciones contextuales de interacción del individuo con el medio sean las que hayan cambiado durante todo ese tiempo, sin la incidencia benefactora en sí del psicólogo. Que no se nos olvide tampoco que la mayoría de problemas psicológicos se acaban resolviéndose por remisión espontánea. Es decir, porque la vida nos acaba poniendo ante tesituras que nos llevan a funcionar de una manera distinta, a adaptarnos y a forjar nuevos aprendizajes, a desenredarnos. En terapia, fundamentalmente, lo que se debería promover es la catalización, el dotar de mayor celeridad a esos cambios, apoyándose siempre en los conocimientos que se poseen sobre las leyes que subyugan a la conducta. Por lo tanto, no deberíamos enfocar el debate en la cuestión de si una terapia funciona o no, sino desentrañar los porqués de que lo haga, y así demarcar una serie de criterios y premisas que hagan válida y sólida a una terapia. Y ya, a partir de ahí, hablamos. Autores como Lilienfeld se han encargado de señalar que la evidencia testimonial y anecdótica puede ser útil en las primeras etapas de la investigación científica, en el contexto del descubrimiento, pero no tanto en el contexto de la justificación. Los informes de casos difícilmente proporcionan evidencia adecuada de que la mejoría pueda ser atribuida a dicho tratamiento, porque la mejoría podría haber sido producida por placebo, por regresión a la media, por revisión espontánea, por cambios contextuales. A nuestro parecer, la terapia psicológica funciona porque no deja de ser interacción en sí misma, y esto significa que constantemente se están produciendo cambios conductuales. Conociendo bien las leyes que dominan la conducta, los principios de aprendizaje, todo el condicionamiento clásico u operante, la probabilidad de éxito terapéutico debería aumentar notablemente. Por supuesto, nunca se podrá tener una garantía absoluta si aplique el enfoque que se aplique, por el mismo motivo mencionado previamente, porque hay muchas variables que escapan a nuestro control. No estamos en un laboratorio. No obstante, será mejor abogar por un enfoque preciso, riguroso y sistemático, y así aumentar las probabilidades de éxito. Y esto es lo que hacemos en Engrama Psicología, en nuestro servicio de terapia online. Contamos con profesionales que te atienden desde la comodidad de tu hogar y bajo la estructura de la herramienta más poderosa que existe a día de hoy en psicología, el análisis funcional de la conducta. Si quieres comenzar terapia con nosotros, si quieres buscar algún tipo de cambio en tu vida, te dejamos las vías de contacto en pantalla. Pero este gran debate de la psicoterapia no es lo que nos pertoca en este vídeo, por lo que si quieres que hagamos otro vídeo en profundidad hablando de ello, solo tienes que dejar un like y hacérnoslo saber por la cajita de comentarios, y pronto nos pondremos manos a la obra. Pero en el vídeo de hoy lo que pretendemos es saber si la MDR en concreto funciona. Y si funciona, por lo que dice que funciona. Por lo tanto, antes de descubrir todo eso, vamos a aprender juntos en qué consiste exactamente el método MDR y qué son los traumas que supuestamente esta terapia aniquila. Así que aún no te vayas porque ya muy pronto te vamos a desvelar todo esto. Popularmente se entiende el trauma como un evento, una situación que provoca una profunda angustia emocional o psicológica, superando la capacidad de una persona para afrontarlo y quedando enquistada así la experiencia, atormentando a la persona en sucesivos lapsos de su vida o abocando en recuerdos reprimidos que generan una especie de malestar latente constante.
Esta concepción popular está muy ligada al imaginario psicoanalítico, por lo que vamos a tratar de operativizarlo desde un enfoque funcional. Vamos a intentar traducirlo al análisis funcional. Para empezar, hay que resaltar la idea de que se ha demostrado que lo que ocurre con el trauma no es tanto que genere recuerdos reprimidos que deben ser rescatados y llevados a la superficie mediante diferentes técnicas, sino que la experiencia tiende a revivirse una y otra vez, perturbando la existencia de la persona. Constantemente nos atormentan esos recuerdos, no es que los reprimamos. De hecho, sabemos también que la memoria es muy dúctil y endeble, y en muchas ocasiones lo que ocurre cuando desde perspectivas psicoanalíticas se aborda el trauma y se rebusca en lo pretérito e insondable, tratando de hallar esas memorias anquilosadas gestadas por la experiencia traumática, es que se generan recuerdos falsos o distorsionados, pervertimos la memoria, y esto es muy peligroso. Con tal de dar coherencia a nuestra realidad y asimilarnos al hecho presente, podemos llegar a moldear reminiscencias y producir retales, recuerdos que distan profusamente de lo que verdaderamente en su día aconteció. Y este aspecto no es baladí, ya que según un estudio de Sam Huben y colaboradores, entre el 70 y el 90% de los facultativos que aplican la MDR creen en la existencia de recuerdos reprimidos. Y como decíamos, esto es muy peligroso, porque se puede acabar sugestionando a la persona de manera que aparezcan recuerdos impostados que se acaben creyendo reales. Mediante técnicas varias se acaban induciendo esos recuerdos que nunca sucedieron, hasta que la persona los integra de manera impoluta en su historia de vida. El trauma desde un prisma conductual dependerá del caso y habrá que analizar las particularidades del mismo. Hablar de trauma solo implica un vago constructo que no nos dice nada más allá, pero lo que a grosso modo sucede en las experiencias traumáticas es que la persona se topa con estímulos aversivos, que bien pueden ser estímulos incondicionados o estímulos condicionados aprendidos, y diferentes estímulos presentes en la experiencia quedan asociados a estos estímulos previamente mencionados, elicitando así, a partir de ahora, respuestas condicionadas similares. Así se forja el trauma, pero lo más importante, se mantiene por condicionamiento operante porque la persona emite, habitualmente operantes, conductas de evitación o de escape, cuando va a estar o está frente a tal estimulación. De ese modo, nunca llega a exponerse del todo, a desensibilizarse, a acostumbrar, a habituar a su organismo que no hay ya peligro que temer. Por si fuera poco, la respuesta puede ir generalizándose hasta negar todo recoveco de cotidianidad, y lo que antes era neutro o incluso despertaba emociones, sensaciones agradables, se empaña y torna sombrío y desagradable. Según planteó Corrigan en 2002, desde prismas más cognitivos o neurocientíficos, la experiencia traumática no llega a codificarse de la manera correcta. Es decir, se produce una reacción eléctrica muy fuerte en el proceso sináptico y el recuerdo de lo vivido no llega a atravesar esa fase emocional, perdura en la amígdala, no logra mezclarse con esa otra parte más cognitiva, más racional, entre comillas, y almacenarse finalmente en nuestra neocorteza, durante los procesos que se dan durante el sueño. A nuestro parecer, el enfoque de almacenes de memoria y las perspectivas tan localizacionistas del cerebro utilizan metáforas algo problemáticas, aunque no sean totalmente falaces. Sería importante no hablar tanto de que la memoria se almacena en algún lugar de nuestro cerebro, sino más bien ponerlo en verbo. Hablar de recordar y no tanto de recuerdo o de memoria, dejar de sustantivar o reificar. Lo que sucede al recordar es interacción, es conducta. No es que necesariamente nuestros recuerdos estén almacenados en algún lugar del cerebro, aunque el cerebro sea una condición sine qua non para que la conducta de recordar se emita. Recordar es interacción con el medio. Ante una serie de estímulos, determinados eventos reaparecen. La conducta no se da en vacío, que nunca se nos olvide. Pero obviando este matiz, lo que podemos concluir de estas otras perspectivas más cognitivas o neurales es que cuando interaccionamos con el mundo y vuelven a aparecer determinados estímulos asociados con la experiencia traumática, sobrereaccionamos a los mismos por haber codificado la experiencia desde una hiperreactividad, desde un procesamiento completamente emocional que no se ha entremezclado con lo racional durante el sueño, lo que habría implicado una amortiguación de su incidencia y el que en futuras ocasiones no reaccionáramos de una manera tan primitiva y exacerbada, sino que fuéramos capaces de moderar tal emotividad. ¿Y qué es la terapia de EMDR entonces? La terapia EMDR basa sus fundamentos en la idea de que algunas experiencias dolorosas no se procesan adecuadamente en el cerebro y quedan atascadas, provocando síntomas como recuerdos intrusivos, reacciones emocionales
muy intensas o conductas evitativas. El procedimiento clínico consta habitualmente de 8 fases. 1. Historia del paciente y planificación de los objetivos. 2. Preparación del paciente y explicación del método. 3. Evaluación centrada en identificar recuerdos traumáticos no procesados. 4. Proceso de desensibilización. 5. Reprocesamiento. 6. Revisión de tensiones corporales residuales. 7. Búsqueda de equilibrio, haya o no haya reprocesamiento. Y 8. Reevaluación y revisión del proceso. Es una especie de ceremonia donde en las fases 4, 5 y 6 es donde la terapeuta guía al paciente a recordar la experiencia traumática mientras aplica una estimulación bilateral alterna, movimientos oculares, sonidos o golpecitos suaves. Esta estimulación facilita que el cerebro procese los recuerdos y los integre de una manera más adaptativa y con menor carga emocional. Pero al grano, ¿funciona o no funciona toda esta ceremonia, todo este protocolo? ¿Es tan determinante la estimulación bilateral o no lo es? Pues investigadores como Harper o Takashima se percataron de lo similar del movimiento ocular que realizamos durante determinadas fases de sueño y el movimiento ocular que propicia la terapia MDR. Y no solo el movimiento ocular es lo que se parecía, sino que también las ondas cerebrales que se producían en ambos momentos eran bastante semejantes. Por lo tanto, según esta hipótesis, la terapia MDR funcionaría porque el movimiento ocular que se promueve en la MDR ayuda a reprocesar esos recuerdos traumáticos, trasladándolos hacia lo racional, de lo emocional hacia lo racional, alejándolos así de esa exacerbada emocionalidad con la que fueron codificados. Es decir, se reproduce lo mismo que tiende a ocurrir normalmente durante el sueño con todo aquello que vivimos. Otras hipótesis aluden a que la terapia MDR funciona porque los movimientos oculares permiten el reprocesamiento de la experiencia traumática por una especie de sobrecarga de la memoria de trabajo. El recuerdo repleto de reactividad emocional que teníamos almacenado pasa a ser reemplazado por otro recuerdo más impreciso y neutro, fruto de la sobrecarga. Un recuerdo más vago, más distorsionado, con menor, al final, implicación emocional. Así el trauma pierde esa intensidad y digamos que se cura, entre comillas. Mansfield en 2008 reunió a grupos de sujetos. A unos les realizó movimientos oculares rápidos, como los que suelen darse en la MDR, y a otros movimientos más suaves y lentos. Los sujetos que más mejoraron fueron los primeros, con diferencia. Esto apoyó la idea de que la terapia MDR funcionaba por la hipótesis de sobrecarga de la memoria de trabajo. La verdad es que cuando un componente clave queda en duda, por ejemplo los movimientos oculares en este caso, parece que aparecen hipótesis alternativas que salvan mágicamente la teoría en cuestión, la teoría de la memoria de trabajo, de la fase REM, etc. Y en Ciencia y Pseudociencia en Psicología y Psiquiatría, Marino Pérez sugiere que esto puede derivar en un programa regresivo. En lugar de predecir hechos nuevos, se ajustan las hipótesis a los datos que ya conocíamos. Sea como sea. Bueno, parece que la MDR cuenta con bastante evidencia y podríamos concluir que los movimientos oculares son determinantes en esa especie de cura. Parece ser una terapia en toda regla, la cual cumple con criterios sistemáticos y eficacia probada, especialmente en lo que respecta al tratamiento de trastorno por estrés postraumático. Pero, calma, no nos precipitemos. También hay estudios como el de Engelhardt en 2010 y de John en 2013 que constataron que los movimientos oculares no eran cruciales, sino que si la persona se ponía a hacer otro tipo de actividad repetitiva o distractora, los efectos de mejora sobre el trauma también eran concluyentes. Si yo, por ejemplo, me pongo ahora a, no sé, darme bofetadas en los mofletes mientras hablo o me expongo en imaginación a lo traumático, también obtendría esos resultados de mejora. ¿O no? Ya que también se ha argumentado en otros estudios que la principal mejora se da cuando esas actividades complementarias o distractoras que se producen son relacionadas con lo visual, como por ejemplo sería el caso de los movimientos oculares. Estudios, evidencias, hipótesis, todo apunta a que la terapia MDR sí funciona por esos movimientos oculares, ¿no? Ya no me queda claro. Hay incluso más investigación que recoge su impacto en el cerebro, muestra determinados cambios cerebrales, parece contar con indicios de ese reprocesamiento que va desde lo emocional hacia lo racional. Pero si nos ponemos serios, veremos que no hay nada en toda esa evidencia que sea completamente significativo y nos lleve a abrazar esta teoría sin titubeo o recelo alguno. No dejan de ser meras hipótesis. Y si algún día logran mayor solidez, genial, magnífico, de verdad, pero por ahora no cuentan con tal firmeza. Marino Pérez Álvarez recoge que autores como Sonnenberg plantean que estudios experimentales de triple ciego
ensayos donde se desconoce a qué condición fue asignado cada participante para reducir esas expectativas o esos sesgos por parte del terapeuta o del paciente, como los realizados en el neurofeedback, podrían aclarar definitivamente el papel de los movimientos oculares y de la supuesta desensibilización y reprocesamiento. Así podríamos ver si ocurre lo mismo que con el neurofeedback, es decir, que la terapia MDR puede funcionar, pero no por lo que dice que funciona. Y es aquí donde llegamos al punto clave de la cuestión. Y si nos estamos entreteniendo absurdamente con revisar una y otra vez si los movimientos oculares son la panacea y lo que resuelve todo el trauma, y si todo es más parsimonioso y simple, y si todo se debe a un proceso de exposición que ya está enormemente documentado y no precisa de esos otros ornamentos estrafalarios como los movimientos oculares. Nos hemos centrado en todo momento en los movimientos oculares, en esa estimulación bilateral, pero no podemos obviar que hay otras cosas que se están realizando durante los mismos. En la terapia MDR se le insta al paciente a recordar, a revivir en imaginación, a retornar a aquella estimulación que le cuajó el trauma. Y esto significa que, casi ineludiblemente, va a exponerse a todo ello. Y esta exposición va a devaluar la intensidad o el impacto que tiene sobre su malestar. Va a dejar de doler, se va a perder el miedo, se va a reconfigurar la experiencia, se va a producir una especie de desensibilización, palabra que incluso está en el nombre de esta terapia. Y además, como dato curioso, comentar que la propia Sapiro, la propia Francine Sapiro, publicó alguno de sus primeros trabajos en revistas vinculadas a la terapia de conducta más clásica. Y en lo que respecta a la exposición y a la desensibilización, sí contamos con mucha evidencia sólida que respalda sus planteamientos. Joseph Wolf fue el creador de la desensibilización sistemática. La desensibilización sistemática se apoya fundamentalmente sobre dos pilares. En primer lugar, la exposición gradual a aquello que provoca la ansiedad. Y en segundo lugar, la inhibición recíproca, la incompatibilidad de respuestas. Esto básicamente viene a decir que no se pueden dar dos respuestas incompatibles al mismo tiempo. No podemos sentir ansiedad y relajación de manera simultánea. De hecho, la terapia MDR no empezó denominándose así, sino que al principio parecía poner el foco justamente en esta desensibilización y no tanto en el reprocesamiento, y solo se llamaba EMD. La R de reprocesamiento fue incluida más adelante. La desensibilización se suele pautar de manera jerárquica, no va de 0 a 100. Primero, si nos da miedo mismamente una araña, quizá empecemos exponiéndonos a la imagen de tal araña, pero no a una araña real directamente. Esta exposición se da en momentos de poca activación fisiológica y evitando toda conducta de escape o evitación, valga la redundancia. Así se va extendiendo en la jerarquía hasta llegar al jefe final, hasta ese miedo culmen. Pongamos un ejemplo para evidenciar todo este proceso de desensibilización. Mariano sufre un accidente de tráfico yendo al trabajo. A partir de ahí empieza a tener miedo a conducir. Y no solo eso, sino que con solo ver un coche o cosas relacionadas con el coche o con su trabajo, empieza a temblar. Entran sudores, le invade el pánico. Mariano se ha sensibilizado ante tal conjunto estimular. Se ha producido una serie de asociaciones por condicionamiento clásico que se acaban por generalizar y mantener por condicionamiento operante. Se mantiene porque Mariano evita todos esos estímulos, no vuelve a conducir, no quiere ni que le hablen de coches. De hecho, se tapa las orejas o los ojos cuando se habla de todo ello o salen en televisión elementos relacionados. Mariano está evitando y escapando con gran asiduidad, con mucha frecuencia. El miedo constriñe su vida, cada vez se aísla más. Su organismo entiende que este miedo está fundado y como es adaptativo empieza a generalizar tal respuesta ante estimulación similar. Claro, si yo veo un tigre y me ataca, está bien y es adaptativo tenerle miedo. Y si luego veo un animal que se parece a ese tigre, aunque no sea idéntico, también está muy bien y me ayuda a sobrevivir el reaccionar de la misma manera que ante el primer tigre. Es decir, con ansiedad, con miedo. Esto me protege, me activa, me prepara para la lucha o para la huida. La generalización, como tantos otros procesos de aprendizaje, nos ayudan a adaptarnos y a sobrevivir en el medio. El ser humano cuenta con leyes que subyacen y explican su conducta. No somos fruto del más absoluto y pueril libre albedrío, sino que somos una mezcolanza de aprendizajes que van complejizándose cada vez más. Y claro, hay escenarios ante los que es bueno a corto, a medio y a largo plazo que sintamos ansiedad o miedo. Como decía, nos protege. Sin embargo, hay otros donde solo nos está limitando la vida, haciendo cada vez más angosto y minúsculo el espacio, el rincón donde vivimos y todo aquello que nos puede hacer disfrutar de nuestra efímera estancia en este mundo.
Y ese podría ser el caso de nuestro querido Mariano. Mariano ya no conduce, tarda mucho más en ir al trabajo, se pierde planes, desperdicia oportunidades. Mariano está viendo cómo su vida palidece. Mariano necesita exponerse gradualmente a aquello que tanto miedo le da y así producir esa desensibilización. Necesita dejar de vivir evitando, escapando de todos esos fantasmas, de todas esas sombras. Y cuando por fin lo haga, Mariano se dará cuenta de que el problema, al exponerse de la manera correcta, su vida abandona esos colores pastel atenuados y cobra viveza de nuevo. La exposición no se ha de hacer de cualquier modo, sino que al final requiere de una gradualidad, de un proceso paulatino, ya que si no el malestar puede ser demasiado intenso de primeras y que no pueda soportarse, y esto ser todavía más contraproducente. La ansiedad, esa activación fisiológica que sentimos, funciona en forma de U invertida. Empezamos a sentirla, comenzamos a subir por esa montaña rusa. Vienen los escalofríos, la rigidez, el temblor, las ganas de huir. Pero esa montaña rusa no sube de manera sempiterna, sino que tiene un tope. En algún momento comenzará a bajar. Si logramos exponernos a toda la curva y atravesar el proceso completo, tarde más o tarde menos estaremos enseñándonos a nosotros mismos, a nuestro organismo, que no había peligro que temer. Y así, en próximas circunstancias, en escenarios venideros, la ansiedad será cada vez menor, la curva será cada vez más plana. Empezará siendo así, pero empezará a aplanarse. Pero si escapamos antes de completar ese proceso, si nos tiramos de la montaña rusa cuando estamos a medias, lo que aprenderemos es que sí había un peligro, que sí hemos hecho bien en escapar, en huir, y entonces seguiremos sintiendo tal activación fisiológica desagradable, completamente desagradable, en un futuro. La terapia de exposición es típica de procedimientos cognitivo-conductuales o directamente conductuales contextuales, pero realmente es algo que, lo hagan volitivamente o no, lo hagan por voluntad propia o no, también se da de manera inexorable en otro tipo de terapias. Mismamente, si un psicoanalista lleva a cabo una técnica de silla vacía, por más extravagancia que quiera añadir, lo que está ocurriendo es exposición. La persona enfrenta ciertos miedos, y es por eso que es relevante no cegarse con la técnica en sí, sino con los principios de aprendizaje que hay detrás. Esto es lo que produce el cambio, no la técnica concreta en sí. Podemos ser incluso, si queréis, procedimentalmente hablando, eclécticos, y no pasaría absolutamente nada. El problema está cuando ese eclecticismo se extrapola al plano teórico. Ahí carece de sentido, pues incluso los postulados de un u otro enfoque psicológico distan entre sí, son contradictorios. Se pueden utilizar las técnicas que sean, del enfoque que sean, pero siempre teniendo en cuenta qué está ocurriendo para que eso funcione, qué principios de conducta operan. Hago un inciso aquí para comentarte que si quieres formarte en estos principios de aprendizaje, saber más sobre conductismo, análisis funcional de la conducta o directamente filosofía de la ciencia para poder dirimir, para saber demarcar ciencia y pseudociencia, puedes echar un vistazo al catálogo de cursos online que tenemos por nuestra web con los mejores profesionales del sector. Y sí, ahora llegará mucha gente a decir que criticamos la MDR para vender nuestro enfoque y que muchas personas se inscriban a nuestros cursos o hagan terapia con nosotros. Pero no tiene nada que ver, así que no nos enzarzaremos con ello. Basta con que cada uno compruebe la evidencia, contraste hipótesis, tenga en cuenta la metodología y abogue por la explicación más parsimoniosa. Evidencia, hay de todo, pero que haya evidencia no significa que ya esté todo dicho. Hay que ser críticos con esa evidencia y, como decía, contrastar diferentes hipótesis, metodologías, tentativas de explicación y escoger la evidencia más significativa y concluyente. Y en conclusión, la terapia MDR no necesariamente parece incluir un elemento novedoso y crucial. Sus resultados pueden explicarse por mera exposición. Si suprimiéramos los movimientos oculares de la ecuación, probablemente obtendríamos los mismos resultados. Y sí, es cierto también que hay muchos estudios o revisiones sistemáticas, como por ejemplo las de Jeffries y Davis en 2013, o las de Lee y Kuipers también ese mismo año, que han investigado justo esta cuestión de si la MDR al final es exposición y ya. Y a menudo en todas ellas se acaba atribuyendo un efecto especial a los movimientos oculares, por lo que de nuevo todo parecería indicar que son determinantes. El problema está, una vez más, en la forma de construir tal investigación, en su metodología, en lo significativo de su evidencia, en el seguimiento de los resultados, en lo impreciso también de constructos como el trauma, que no dejan de ser sacos, donde todo cabe, donde metemos todo tipo de problemáticas que muchas veces
son muy distintas entre sí, aunque la morfología se parezca. Si lo miramos desde una óptica funcional de los problemas psicológicos, nos daremos cuenta de ello. Y quizá, y esto no es por querer tener razón, ya que no habría problema alguno en aceptar la evidencia y cambiar de parecer, pero quizá debamos apoyarnos en explicaciones que cuentan con mucho más aval, con mucho más respaldo científico, con solidez en esas investigaciones y décadas de constatación como las que abogan porque la terapia MDR, cuando funciona, es porque se ha producido exposición. Una de las premisas comunes y usuales en ciencia es caminar hacia la elegancia y la parsimonia, abandonar el oscurantismo, lo abstruso o enrevesado, pero claro, el negocio se impone a la ciencia. La MDR se ha erigido como un gran imperio donde miles de sujetos toman su porción y se lucran con su práctica. Se promueve incluso desde lo institucional, desde los mismos colegios oficiales de psicólogos. Tiene un gran marketing, no lo podemos negar. Fascina esa idea de que moviendo los ojitos podamos curar el trauma. Y ya sabemos que en la sociedad a menudo importa más el envoltorio que lo que hay dentro. Y esto no es necesariamente una crítica hacia los terapeutas que hacen MDR, ya que muchos de ellos emplean estas técnicas porque les han convencido de su gran eficacia, no porque quieran estafar a sus clientes, aunque, bueno, habrá de todo y alguno no tendrá ningún tipo de pudor, por supuesto. Lo importante está en cuestionarse cada día todo lo que hacemos, en seguir acumulando conocimiento y formación, y no dejarse llevar por el «yo ya lo he hecho toda la vida así, no voy a contradecirme, transitar esa disonancia de haber perdido el tiempo o haber cometido mala praxis y actualizarme o cambiar de parecer, cambiar de enfoque». Mejor tarde que nunca, ¿no? La mala praxis puede haberse cometido, pero mejor no cometer más. Todo el mundo se equivoca, nadie nace aprendido. Todas las personas vamos avanzando en conocimiento. No pasa nada si redirigimos el rumbo. De hecho, a mi parecer, estaría muy bien que socialmente reforzáramos más esta idea. La idea de asumir el error, de responsabilizarse y de tomar nuevas direcciones. No es más sabio el menos errático, sino el que sabe adaptarse a tal error y aprender de él. No es de necios equivocarse, sino no aprender de ello.